Hoy tenemos un personaje que increíblemente no le cae mal. Yo creo que es el único colombiano que no le cae mal a nadie, ni siquiera a su esposa cuando está brava. Listo, Diego, vamos a repetirlo, pero agreguemos un vamos al final. ¿Listo? No, como que, o sea, como síganme los buenos, no, tenemos una productora de 15 años que debería ser la más joven y la de ideas más audaces y actúa como una productora de 50 años, man. Vamos, síganme los buenos. Soy Diego Santos y esta es la autoentrevista. Bueno, Es que Angie es Ay, perdón. qué bien, Angie, No, qué no. berraquera. No, se va a subir Sí. alguien. Si así grabas. Listo, ahora esperemos que baje el ascensor y Sí. sale y dice como... ¿Vamos? O sea, eso se va a volver un... Ah, bueno, sí, eso se vuelve haciéndole caso a... ¿Listo? ¡Vamos! Pongamos Waze. Pongamos Waze. ¿Dónde vive este personaje? Vive como en Boyacá. Para ir a la casa de este señor hay que pedir hasta visa. Como les decía, ven por qué si es la autoentrevista, como les decía, este es un personaje que no solamente no le cae mal a nadie, bueno, yo creo que a lo mejor sí le cae mal, seguramente le cae mal a Peñalosa porque ha hecho más que Peñalosa por Bogotá. Pucha, vamos un poquito tarde, hay que acelerar. La gente que me graba es como manteca, medio manteca. Ya se perdieron. Señor, ¿Usted está detrás mío o se perdieron? no acabamos de entrar usted. Ah, bueno, pero es, bueno, hágale. Hágale, chao. ¡Vamos! No, la verdad es que es un gran equipo. Es un gran equipo 242. ¿Para qué? Diego se pasó, era por esta, Diego. Bogotá está fluyendo. No hay tráfico, todo bien. Pero ¿qué más les cuento de este personaje? Es un tipo camellador, muy creativo, y que hoy vamos a ver si le sacamos la piedra, a ver si le cae mal a alguien. Una pequeña aclaración, esto no está financiado por la alcaldía de Bogotá. Para que después me digan, no está financiado por la alcaldía de Bogotá, porque el tipo ama Bogotá y es muy probable que nos cuente sobre las bondades de esta ciudad. A ver, movete, hombre, movete. A mí me gustaría saber a quiénes quisieran ustedes ver, a quién quisieran que uno entrevistara, porque uno a veces se fija en personajes que uno piensa que es los que ustedes quieren escuchar, pero a veces hay personas que uno no tiene en el radar, porque no todos tienen que ser políticos. Lo que 242 tiene que hacer sí es cambiar a la productora de 70 años que contrató. Es que, vamos. Aunque yo creo que esa mujer tiene doble personalidad. Es así en el trabajo y seguro que es de las que sale a romper vidrios en el Día Internacional de la Mujer, a romper estaciones de Transmilenio. Seguro es amiga de la EPA Colombia. Ya nos estamos acercando a la casa del personaje y creo que voy a dejar de hablar tanta paja y que ustedes lo conozcan y espero que se gocen la entrevista porque yo creo que va a ser una entrevista de las mejores que voy a hacer. Y vuelvo y repito, mi intención es sacarle la piedra para que la gente lo odie. Hay que odiar a este personaje. Nadie se puede ir en la vida sin que alguien lo odie. Alguien. Los Terian, por ejemplo. No, pero severa. Uy, severa Luma, güey. Uy, quedó grabado, güey. Ay, ya se fue la plata. Bueno, Andrés, ¿qué más? ¿Cómo va? Bien, ¿qué tal? Este es el personaje. Bueno, y ya nos vamos en su carrito. Hágale, vamos a dar una vuelta. Ese también es su carrito. Ese también es mi carrito. La parte cliché
que siempre pide el productor, donde uno se pone aquí con la Así guitarra. como y casualmente sí, con la sí, guitarra es como que va caminando por la calle así. La foto, sí, es como- la ridiculez de las productoras. Yo jamás he visto un músico que cargue su guitarra así en la vida, solo para las fotos. Sí, sí, sí. Ahora sí, ¿ya? Sí, decir ahí ya, es queda una puerta ya abierta. Llegó ahora se cree director. Ahora el director. Andrés Cepeda con ustedes. Oiga, usted no le cae mal a nadie, ¿no? Pero Ana, que yo estaba pensando, ¿Será posible eso? No creo. ¿con quién se habrá peleado él? ¿Alguna rencilla? Ni siquiera con su esposa cuando está brava le cae mal. ¿Usted es así o...? No. Yo creo que eso también es parte de una percepción. Tengo los mismos problemas y los mismos rollos y los mismos roces de todo el mundo, obviamente. Y mi esposa es adorada y la amo, pero obvio, de vez en cuando no se nos paran los pelos, es normal. No sé, Bueno, es obvio. pero en el mundo del espectáculo, en el mundo de la política, en el mundo social, usted es una persona que todo el mundo, nadie habla mal de usted, es que negocia feo o es incumplido. No sé, creo que me he tratado de tomar muy en serio en el sentido profesional del asunto, el oficio, ¿no? Quizá tuve la oportunidad desde muy jovencito de entrar en esta vaina porque empecé muy chiquito. Y entonces yo creo que los errores y las equivocaciones y los descaches los cometí muy jovencito, aprendiendo, empezando, y en una época en que los errores no se magnificaban de la manera en que se magnificaban. Bueno, tampoco había redes sociales, ¿no? Exactamente, entonces digamos que llegué más madurito al oficio cuando ya tuve unas oportunidades mejores y eso, y ya había pasado por algunas experiencias, ya había aprendido algunas cosas en el camino, y una de ellas creo que es tratar de llevarse bien con todo el mundo y no buscarse pleitos, ni problemas, ni enemigos, ni vainas, sino trabajar. Gran parte de eso viene de la casa, viene de papá Sí, y mamá, y eso- ¿quiénes eran ellos? Eso dice mucho de la personalidad de mis viejos, particularmente mi mamá. Mi mamá era muy simpática y era muy sociable y era como era como el alma de la fiesta, y era una mujer muy alegre, muy bondadosa, muy buena onda. pues. Su genética viene de ahí, de la parte musical, Sí, social y sí, demás, sí. y de su viejo. Y mi viejo también la parte musical, porque en ¿Ah, sí? en la familia de mi mamá había música también, y mi bisabuelo era tiplero. Entonces mi papá era músico frustrado, le hubiera querido ser chelista, estudió chelo muchos años, pero ya tarde. Y en la casa siempre había como esa cosa, por el lado de mi mamá y de mi papá, y mis hermanos también súper sumergidos en la música. Uno de ellos estudió muy serio piano clásico, los otros tocaban tiple, guitarra, los primos, los tíos, había una onda muy musical. Siempre ¿Y como sus que- hermanos qué hacen? Mis hermanos, somos 5, soy el menor de los 5, la mayor es En la época periodista. en la que los papás tenían hartos hijos, ¿no? Sí, les daba por eso, sí. No había mucho más que hacer y era como la meta, ¿no? Tener una familia muy grande. Hoy está la pornografía en YouTube. Entonces, Exacto, por y eso todos la tenemos, natalidad y es todos una tenemos cosa- perro. Sí. De eso vamos a hablar. Hablamos de eso. Pero sí, entonces, mire, la mayor es periodista y ahora está haciendo carrera de influencer porque se está cambiando de medio y ahora está buscando también otras posibilidades y le está yendo muy bien con las redes sociales, haciendo reportería de la tercera edad. Bueno, pero hágale entonces, ¿arroba qué? ¿O se la sabe? ¿O Sí, claro, @Consuelo Cepeda. arroba Consuelo Cepeda, Cepeda? por Más supuesto. talentosa que este hombre, Esa sí es pila, tienen que verla. sus otros hermanos. Después viene Santiago, que es arquitecto y artista. Después está Samuel, que fue el que estudió piano, pero curiosamente pasó de las artes a la administración. Otro inteligente. Otro avispado. Y finalmente está mi hermana Meca, que es bióloga y fue profesora muchísimos años, ya está retirada. ¿Y usted es el Y menor, después vengo yo, entonces soy el menor de mis hermanos y de mis primos. Entonces estaba en una criado. exactamente, estaba en una situación de mucha malcriadez y mucho consentimiento, pero también en una posición de absorber toda esa influencia que yo veía en las reuniones familiares y en las fiestas y la cosa, pues que era la música, y la relación con la música. Increíble, increíble. Y usted es un tipo, ¿cómo es que le dice? Usaquereño. ¿Cómo se dirá? Usaquenudo, usaquereño. O sea, usted es un provinciano de Bogotá, de un barrio de Bogotá, Sí. y de aquí no ha salido. O sea, Yo he vivido por pocos momentos en otras partes, pero por muy pocos momentos fuera del país, o por ejemplo cuando estaba muy jovencito, un ratico en la Candelaria, un ratico en
¿cómo se llama? En Quinta Camacho. Su rebeldía fue en la Candelaria. Mi rebeldía, exactamente. Pues yo me voy a vivir solo por allá en una piecita de la Candelaria, pero realmente toda mi vida la he pasado aquí en esta localidad y en este barrio. Aquí me han pasado la mayoría de las cosas que tienen que ver por lo menos con lo familiar. ¿Le puedo hacer una pregunta indiscreta? Sí. ¿A lo de Barré? ¿Cómo es? ¿Se echó usted un polvito en el carro aquí en Usaquén? Porque ¿de qué se acordó? No, Obviamente, usted ya pasó por ahí. Pero claro que sí, como el barrio es como tan tranquilo y tan Este discreto. es un barrio de espectáculo, es un barrio Se presta espectacular. para el romance. Pero cuando uno escucha su música, si quiere puede poner el aire, y yo creo que este es un carro que lo puede automáticamente con voz y todo. Ahí está. Que es gran carro. Sí, es una nota de Bueno, carro. Este carro lo he tenido el último tal vez año y medio. Si bien no es un carro alto, pues a mí me gusta mucho salir a la carretera, pues como a las trochas y esto, pero es un carro muy muy cómodo y tiene una cosa que me gusta mucho, que es que al ser híbrido rinde como un berraco y me sorprende que, pues no sé, yo no me imaginaba que fuera un carro ni tan veloz ni tan potente siendo híbrido. ¿Le gusta la velocidad? Me gusta, sí, me gusta conducir. ¿Le gustan los carros? Me gustan los carros, sobre todo me gustan los carros imaginándoselos como en off-road, ¿no? Como la trocha es de carro con llanta gorda, Sí, a mis amigos robustos. Sí. ¿Cuál es su sueño de carro? Mi sueño de carro, El que le metería a usted la plata si la tuviera. mire, si lo encontrara, que no es fácil, es el Land Rover largo de escalera, ¿se acuerda? Yo no sé. Eso es años, carros, estoy hablando de un carro de los años 80, más o menos, 70 y pico, 80. Ese me parece un carrazo. Me gusta ese tipo de carros así robustos, como de exteriores, de carretera dura. Eso me parece chévere. ¿Y su esposa confía plenamente usted cuando maneja o empieza a decirle baja? No, sube las piernas acá, grita, se agarra de esta vaina. Las chicas a veces cuando uno maneja, sobre todo en carretera, se sobreactúan un poco, se ponen muy nerviosas. Y eso de poner los pies acá es peligroso. Es uno peligrosísimo dice- por esta vaina. Sí, y si donde hay un accidente se quedan. Gravísimo. Pero volvamos otra vez a donde estábamos, que era en la parte de su música, y es uno cuando la estudia, la escucha y demás. Yo no me acuerdo de alguna canción donde uno diga está inspirada en Usaquén o se mueve en Usaquén, pero aquí sí hay mucha inspiración de lo que usted ha compuesto. En el último álbum, mucho, que es el álbum que se llama Bogotá. En el de Bogotá. Sí, claro. Hay por obvias razones, digamos que hay otras canciones que sí están inspiradas y que o se escribieron o tienen que ver con el barrio, con el sector, con la localidad, pues sí, muchas. Pero así explícitamente en el último álbum sí, por ejemplo, la canción de Bogotá sí es muy directa, dice, hoy volví a la calle 110. El niño Andrés del 73. Entonces, obviamente eso es aquí, en donde nos acabamos de subir al carro, que por cierto es la casa de esa canción y la casa de esa historia, porque fue la casa donde yo nací. Y después de mucho tiempo tuve la oportunidad de adquirir esa casa y regresar a vivir en ella. Pero esa casa, la casa en la que usted vive, siempre ha estado en manos de su familia o le tocó comprarla? No, me tocó comprarla después. Sí. Espérese un segundo que me está llamando los dos que graban y ya van a joder con alguna vaina. Entonces, compártame la ocasión que lo perdimos. Y los tengo en un barriecito cerrado. Espérese, ya se lo comparto. Hágale, chao. Estamos perdidos. Ya me va a compartir la ocasión. Es que Andrés Cepeda sí maneja rápido, viejo, sí es muy fácil seguirlo. Pero siga. Los tengo mareados. ¿Qué le iba a decir? Bueno, entonces tú... O sea, alguien se la compró a su papá. Sí. Y después... Eso es jodido porque en esta zona... Es fácil. Porque y vender en esta zona yo creo que la gente le coge cariño y ya es un proyecto de vida para quedarse siempre. Sí. Todavía hay muchos vecinos de muchísimos años que piensan así y otros que no, que se han venido, que se han ido, bueno, en fin. Dígales que vamos a dar la vuelta por la iglesia, si quiere. Y entonces pues me encontré con la casa, gran emoción, la idea como de revivir esos años. Usted siempre la estuvo buscando. Yo estuve esperando hasta que se pudo. Y entonces llegué a la casa y estaba todo perfecto, todo muy igualito, pues obviamente ya mis viejos no estaban. Y esa sensación me llevó a la canción de Bogotá. Y hay otras canciones que hablan de otras cosas de Bogotá, pero hay varias que mencionan particularmente. Miren qué lindo ese carrito.
que mencionan particularmente es aquí donde estamos, porque pues en su caso mucho de eso. ¿Usted camina por acá? ¿Sale Sí, a caminar? es una de las cosas que más me gusta de este barrio y de la localidad en general, Y tiene privacidad. que hay privacidad y se puede caminar y es tranquilo y es seguro y pues, está lleno de naturaleza y eso pues eso es un tesoro. ¿Usted es un tipo introvertido o extrovertido? En general soy introvertido, pero digamos socialmente soy extrovertido, pero no es como mi constante. A mí me gusta mucho estar solo en mi casa, tranquilo, haciendo mis planes, poquita gente, si se puede solo mejor, pero socialmente sí, me disfruto el grupo de amigos y me disfruto las fiestas y me disfruto las reuniones. Cuando sale a restaurantes, cuando sale al cine o algo, ¿lo abruma la gente o no lleva esa vida? ¿Prefiere? No, yo pienso que es un tema de actitud. Si uno piensa que es abrumador y que es enzorrador, eso es hartísimo. Pero no sé, le pongo el ejemplo. En los restaurantes la gente suele ser muy respetuoso y pues cada uno está en su cuenta normal. Pero a veces llega gente a pedir la foto. Entonces, si uno siente que eso va a pasar, lo mejor es tomarse la foto, sonreír feliz, conversar con la gente 10 minutos, hace uno la foto, saluda, tiri, pum, 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 y el resto de las 2 horas de su comida está tranquilo. ¿No? Pero realmente no es siempre, hay ciertas circunstancias y la gente suele ser cariñosa y respetuosa. Además uno tanto que briega para que le reconozcan al trabajo, no debería ponerse muy quisquilloso cuando se lo reconocen, ¿no? Yo que trabajo mucho en política, Sí. una del éxito del político es cuando es coherente con sus ideas. Sí, claro. Y cuando no se mueve de un sitio a otro, y si usted analiza la historia política de políticos exitosos, pues encuentra que la constante es esa. Sí, así es. En música es igual, porque usted siempre ha estado en un mismo ferrocarril y no se ha puesto a Sí. experimentar así, que ahora me va a cantar reggaetón o... Más o menos sí, digamos que... ¿Funciona igual en la música? Yo pienso que sí, no sé si para todo el mundo, pero a mí me funciona así, aunque a veces me veo rebotando, digamos, en diferentes géneros, aunque no sean tan distantes, pero sí, por ejemplo, hago mis canciones de pop y mis baladas, pero también me gusta lo del Big Band que le estaba mostrando más temprano, que es como que hace su nuevo disco, viene que ahora vamos a hablar. y de repente hago una cosa medio como ya se suda, y de repente hago una cosa como solo en guitarra, y pareciera que hago cosas muy distintas, pero en realidad creo que no, creo que están todas enfocadas en lo mismo, de pronto cambian los formatos, pero siempre es la cosa como romántica. Me gusta mucho pensar un poquito en retro, mirar en el retrovisor qué hay lindo de las músicas del pasado y cómo se pueden traer a hoy, combinarlas con lo que no sé hoy, pero sí he sido, digamos, como fiel a esa esencia, que aunque es más o menos diversa, es la misma esencia, y creo que eso lo agradece o lo premia a una audiencia que de alguna manera se siente segura en encontrar con ese artista eso que siempre le gustó de él, ¿no? Y creo que eso digamos, lo veo yo en la fidelidad que la gente tiene con la música que hacemos y con los conciertos. Compran las cosas de las boleterías y el merch y se como que se integran a la vaina, y creo que tiene que ver con eso, con que ellos saben más o menos qué se puede esperar en términos, digamos, emocionales del asunto, aunque no necesariamente sea lo mismo, ¿no? ¿Es jodido ser músico? Es muy jodido. ¿Por qué? Yo me siento muy afortunado, mire. Las personas que podemos contar este cuento que estamos hablando hoy, somos muy poquitos. Hay muchas razones. Las oportunidades son pocas y difíciles y son escasas, y muchas veces no sabemos aprovecharlas, ¿no? Y cada día creo que es más competitivo el asunto. Creo que cada día al democratizarse la posibilidad de hacer música y de publicarla, al mismo tiempo lo ha dificultado. Hablamos también de la IA aquí, de la inteligencia artificial. Aún no, ese es otro tema, pero mire, imagínense que este año va a salir publicada el equivalente a toda la música que se ha hecho en la historia de la humanidad. O sea, tantas canciones están publicando por día, son millones de canciones por día. Entonces, un artista en desarrollo, una persona nueva que quiere entrar, está en este mar infinito de posibilidades de escucha, y de lo cual un porcentaje muy alto es basura. Pero sacar la cabeza en un mundo tan denso de propuestas musicales, pues es muy difícil. Entonces los que lo hemos logrado en este momento, antes o incluso más atrás, pues nos debemos dar por muy bien servidos, porque somos muy afortunados. La coladera es muy chiquita. Dentro de esa coladera, Andrés, ¿usted tiene público en el cual crecer, o su carrera ya
avanza hacia un universo en el que usted ya se quedó con esa audiencia leal y la cultiva, o cómo? Yo tengo una audiencia leal que me sigue desde que eran muy jovencitos y que han crecido conmigo, y otros un poquito mayores. Pero una de las vainas bonitas que me pasó en la carrera en los últimos 10 y pico de años fue el programa que hice con los niños de La Voz Kids. Y eso a mí me sorprendió muchísimo. No me imaginé que niños se pudieran conectar. Entonces, la última temporada que hice la hice hace 3 años, y la primera que hice la hice hace 14, 15 años. Y niños que me veían a mí cuando tenían 10 años, hoy en día son adultos que van y compran la boleta. Y ha habido una generación de chinos que han crecido viendo este personaje de la televisión y acercándose más o menos a su música, entre eso y lo que oyen sus papás. Y me ha permitido crecer un poco esa audiencia. Además, digamos que lo que uno hace en otros territorios, de crecer audiencia en otros territorios y eso, pero eso particularmente del programa Los Niños me dio una ventana generacional que no estaba obviamente en los planes. Es por eso que se puede explicar, y eso es una pregunta que me dieron, por favor, hágale Andrés Cepeda esta pregunta de alguien que lo quiere mucho, y es: cuando Morat hizo sus conciertos en Bogotá, usted fue. Claro. Y una de las cosas que sorprendió a esta persona, es decir, el cariño que tuvieron con Andrés Cepeda. Yo quedé sorprendido porque no era un público que no me imaginaba de Cepeda. ¿Puede estar un poquito ligado a eso? Sí, en ese momento yo creo que eran unos niños que estaban entre los 17 y los 23 años. El público de esa gira de Morat que fuimos, que fue muy emocionante. Yo fui porque los quiero mucho y tenemos una muy buena relación, una admiración mutua tremenda. ¿Sí ven? Otros. Y es que por eso se gana la gente, ¿sí? No, es que los tipos son fantásticos, además son súper bogotanos como yo. Queríamos cantar juntos y ellos sabían que eso iba a pasar, yo no. Y me sorprendió mucho, pero después lo entendí que podía tener que ver con eso, ¿no? Y que de todas maneras hay como pensaría que hay como un hilo conductor de las personas que hacíamos pop o que hacemos pop de una generación antes, a gente como Morat, a otros que ahora vienen, sobre todo en Bogotá. Yo creo que se siente que hay un hilo conductor que nos ha llevado a todos como por ese camino, y nos sentimos, yo creo que cercanos por eso también. Cuando alguien le dice Bogotá es una mierda, ¿usted se enfurece o usted trata de...? No, yo sé que es una mierda, es muy difícil, es una ciudad complejísima con una cantidad de pedos tremendos, muchos problemas, pero pues es la nuestra, es la mía, yo la quiero mucho. Y obviamente que no quisiera verla mucho mejor, y hay un camino gigante por recorrer y estamos lejísimos de otras ciudades, bueno, en fin, pero yo sí la quiero. Lo que pasa es que no puedo cerrar los ojos y no decir que estamos muy problemados, tenemos una cantidad de líos tremendos, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? No podemos ignorar. Mire, la ciudad tiene un problema de seguridad gigante que todos conocemos, un problema importante de seguridad. Tiene un problema tremendo de movilidad que ahí estamos viendo cómo se resuelve, ahí vamos paso a paso. Tenemos un tema de basuras serio, y tenemos una constante inmigración de gente que viene de otras partes del país y del mundo y de otros países que sobrecogen la ciudad. Y así hay muchos temas, pero pues es una ciudad que, si bien es compleja, hay que ver la parte chévere. Culturalmente es una nota, pasan muchas cosas lindas ahí. La gente tiene donde estudiar, hay donde ir a ver conciertos, teatro, deporte, lo que usted quiera, ¿no? Tiene una oferta gastronómica linda. Usted, que es un tipo de cultura, Bogotá sí es una ciudad que ofrece un abanico cultural interesante. Sí, no todo el mundo lo sabe, pero yo creo que sí. Entre lo que hacen las orquestas sinfónica y filarmónica aquí en Bogotá, lo que ofrecen los teatros, la programación, por ejemplo, no sé, uno que conozco mucho, la programación de Julio Mario, es impresionante, es diversísima, es de muy alta calidad y está todo el año corriendo con cosas chéveres. Los músicos, y sobre todo músicos como usted, que además son poetas, que tienen una sensibilidad social y que son cultos, mal que bien terminan siendo activistas. Sí, creo que eso es un error. Pero usted no es activista. No, porque yo creo que hay que ser transparente en el oficio y no tomar partido. Y eso es una cosa que puede ser muy polémica, porque pues, si tiene una voz, tiene un micrófono en la mano, tiene que usarlo. Sí, yo creo que hay maneras de decir cosas positivas sin ser panfletudo y sin tomar necesariamente una posición política. Pienso que uno con la manera en que se maneja, su carrera, los mensajes que lleva con su obra, es donde más potente se puede ser. Creo que, además, no sé por qué la gente espera que los menos preparados para hablar de política y de problemas sociales, que somos los artistas, que somos unos pendejos que nos dedicamos a escribir canciones, o los deportistas, tengamos que ser los líderes de opinión de unas vainas tan serias. Me parece que eso es un error.
Por eso es que usted no se mete en política. No me Es meto que en nunca política. sale a opinar que si Petro, que si Uribe, que si No, Santos, que si... no me meto en política porque me parece que mi función en la sociedad es otra. Además de entretener, creo que es más allá, que es emocionar, es conectar, es buscar puntos de unión y no de separación. Y la música es un punto de unión poderosísimo. Entonces yo creo que al hacer ese trabajo y al ponerse en esa postura, se puede hacer un aporte más grande que el de ser voceros de alguna corriente política. ¿A usted qué voz le hubiera gustado tener? Aparte de la suya, pero ¿qué voz hubiera hecho? Pues, Uy. me hubiera encantado. Uy, a mí me hubiera encantado tener la voz del Joe Arroyo, por ejemplo. ¿Lo conoció? Sí, lo alcancé a conocer, por supuesto. Tremendo personaje y con una voz muy potente y muy versátil, muy alta. Pues el tipo hacía unas cosas con la voz increíble. Que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo. Me hubiera gustado tener la voz, aunque puede ser una voz como muy... No, bueno, aquí no voy a hablar de la voz, digamos, fisiológica, lo que hacía con el sonido de su voz, sino con su voz como autor y como artista. Me parece importantísimo un señor que se llamaba Agustín Lara. Agustín Lara. Es Su voz o su pluma, por decirlo así. Sí, me hubiera encantado tener la genialidad de lo que escribía Lara, por ejemplo. Ese tipo, para nuestra música latina, a veces se nos olvida, pero es fundamental, es importantísimo. Personalidad. Me parece que... otro tipo que me gusta por eso, aunque es un poquito más activo, pero más por el lado religioso, pero igual me parece genial como es maestro Juan Luis Guerra. Me parece que es un personajazo. Tipo muy aplomado, muy serio, muy centrado, chévere. Y de personalidad, de que usted dice, fue pucha, hubiera tenido yo esta personalidad. La de José Alfredo. ¿No? ¿En serio? Sí, escribirse esas canciones y tener esa capacidad. En el mundo macho mexicano de los años 40 y 50 y 60 más o menos, expresar vulnerabilidad en el hombre, en el macho, pues era una vaina imposible. Y este tipo nos conmueve a todos precisamente haciendo eso. Y se escriben unas de las canciones también más importantes de nuestra música latina. Si nos dejan. Y la fiesta, pues no, ni le digo cómo sería la fiesta de tan buena de José Alfredo. ¿Usted es fiestero? Soy fiestero. Me gusta la bohemia. Pero muy discreto. No soy fiestero de ir a una discoteca, no. Soy fiestero de hacer unas reuniones ricas en la casa, invitar gente que tenga afinidades con esas sensibilidades y hacer música, cantar. Pero piano y la guitarra. ¿Es bohemio de vino caliente? No soy bohemio. No, de aguardiente. Aguardiente, pero ¿le gusta aguardiente amarillo? Me gusta el aguardiente amarillo. Mi favorito sin duda, y esto sí pues no es publicidad, es el antioqueño, el azul. Me hace bien, no me da duro. ¿Qué trago no le gusta? No tomo ginebra. Alguna vez tuve una experiencia muy fuerte con la ginebra y le cogí un poquito de aversión, pero fue por culpa mía, no por culpa de la ginebra. Cuénteme un poquito el paso, ¿por qué termina Poligamia y termina Andrés Cepeda solo? Ay, hombre, qué pesar. La banda, bueno, qué pesar no, porque de ahí salieron cosas muy bonitas, pero a mí recordar eso sí me da un poquito de vallado, porque para mí Poligamia era el proyecto de vida. Yo me imaginé que nos íbamos a hacer viejos cantando juntos, que de hecho de cierta manera lo seguimos haciendo, pero el proyecto se acabó porque mis compañeros realmente eran gente muy genial y muy talentosa, que tenían cosas que hacer y decir por sí mismos. Y si bien crecimos juntos y aprendimos muchas cosas juntos, pues crecer también significa que cada uno encuentra, ¿no?, como su sentido, y empezamos a crecer para diferentes lados. Pues si le pasó a los Beatles, ¿cómo le iba a pasar a Poligamia? No, y es que éramos chiquitos, primer álbum a los 16, 17 años, entonces pues estábamos en un momento pues de muchos cambios y de muchas vainas. Entonces nunca peleamos, pero primero sentimos mucho la partida de Juan Gabriel Turbay, que es un tipo talentosísimo y que era parte fundamental como de la química creativa del grupo. Y después él se fue, hicimos un disco más y ahí dijimos, no, esto no lo podemos seguir cargando, no tiene sentido, vamos a despedirnos. Hicimos un disco de despedida, no sé qué, y cada uno cogió su camino. Freddy, que el guitarrista, como productor, músico, es muy exitoso en Estados Unidos, se fue a vivir allá y a trabajar allá. Gustavo Gordillo, que se acaba de ganar un Grammy por el trabajo que hizo de Los Canticuentos, dirigido musicalmente por Juan Gabriel Turbay, que también participó en ese proyecto. Y Juan hace música para televisión, para cine, para muchas cosas. Y Gustavo es realizador y director de cine. Y César López es una persona que se ha dedicado a hacer una música preciosa
en un nicho muy interesante. César López no es el de la escopeta. El de la escopetarra. Ah, es el de la escopeta. Y se ha dedicado a usar su arte para promover todo lo que tenga que ver con la paz y con la no violencia y bueno, en todos los sentidos. Entonces yo creo que cada uno ahí encontró a partir de ese primer proyecto cosas chéveres. Sí, César López, el de la escopetarra, que acaba de lanzar un disco preciosísimo que grabó en el Colón. Oiga, Andrés, ese trío de Fonseca, Carlos Vives y Cepeda, que es como, pues, guardadas las proporciones, eran como nuestros tres tenores, pero sobre todo en amistad, en parcería. Pero ahí le falta Juanes, que es otro gran amigo. Claro, pero arrancaron ustedes tres antes. No, oiga esto, Juanes, esta historia es buena. Juanes tenía su grupo Equimosis al mismo tiempo que yo tenía mi grupo Poligamia. Exacto. Y de hecho, había una rivalidad, porque ellos eran paisas y nosotros éramos bogotanos, y ellos eran unos metaleros paisas y nosotros unos rolos, mamones, gomelos ahí. Entonces, esto lo he conversado con ellos. Unos eran de Aranjuez y unos de Santana. Nos hemos reído mucho con eso. Pero en esa época sí, estaban esas dos bandas, en una época, digamos, muy incipiente de ese rock nacional. Pero desde entonces estaba esa conexión y tal, y ya hace ya unos años nos volvimos a encontrar y nos reímos mucho de esa época de Poligamia. Ah, entonces, porque yo no sé por qué tengo en la cabeza que el trío inicial fue Carlos Vives, Fonseca, o son los que uno más ve juntos porque ustedes viven acá. Tal vez sí. Entonces es un foursome. Yo pensaría que sí, ahí hay unos lazos de amistad y de respeto, y yo creo que todos, en particular a Carlos, le tenemos un respeto muy grande. O sea, Carlos es fundamental. Más allá de la obra del tipo, que es genial, hay una vaina que el tipo logró hacer, que yo no sé si se lo propuso o no, y es cambiarnos el chip a artistas y a público colombiano frente a lo que se hacía musicalmente en Colombia. Si bien tuvimos estrellas muy importantes en otras décadas, Carlos logró subir el estatus del artista nacional a un lugar que nunca tuvo. Había una cierta gusto culposo por disfrutar de la música de los artistas nacionales, era una cosa que no se abrazaba del todo. Y Carlos, con el tema de la provincia, con la mochila, con la guitarra, nos hizo como enamorarnos de las raíces de lo propio. Empezamos a mirar, todos empezamos a tener curiosidad por la cumbia, por el chandé, por el pacífico, por lo llanero, no sé qué. Y aunque no hiciéramos eso, nos dio un sentido de apropiación de eso, y más importante que a los artistas, al público. Entonces al público ya no le daba como este oso ajeno su artista nacional, al contrario, empezaron a abrazarlo y empezó a ser muy importante. Y yo creo que eso es una cosa que generó Carlos con su proyecto, particularmente lo que hizo con la provincia en esos primeros álbumes. El mensaje yo siempre sentí que era ese, y creo que logró una vaina que para todos los que estamos hoy en esta escena, y los que están adentro, afuera, los que están creciendo todos, fue muy importante. ¿Qué tan importante fue Carlos Vives para los reggaetoneros de hoy? Para los Maluma, los J Balvin, o eso ya era un momento en el que la música... Yo pienso que ellos llegaron en el momento en que eso ya estaba establecido. De alguna manera esto que hizo Carlos ya estaba establecido, pero también les hizo, yo pienso que a su manera, entender que su visión de lo que era la música urbana, su reggaetón, lo que fuera, era tan valiosa como la de Puerto Rico, como la del hip hop americano, como lo que viniera de cualquier otro lado. Esa sensación de orgullo de pertenecer, de ser colombiano, repercute, yo creo que en todos los géneros. ¿A usted le gusta el reggaetón? A mí me gusta el reggaetón. Sí, no es mi música favorita. Pero le gusta, la respeta. La respeto y reconozco cosas buenísimas cuando salen, y me sorprenden vainas. Digo, esto está buenísimo. No es porque el género que uno no puede odiar el género que no maneja por ignorante. No. Tiene que buscar las cosas bonitas que hay en cada música. A mí me sorprendió mucho Gustavo Santaolayas, ¿qué se llama? Sí, tremendo. Él hace unos 2 meses, creo, le hicieron una entrevista y le preguntaron de Bad Bunny, y el entrevistador le dijo que Bad Bunny le parecía un horror, y la defensa que Gustavo Santaolalla hizo de Bad Bunny me hizo a mí sentarme a escuchar juicioso lo que representa a Bad Bunny, porque a mí un tipo que decía pero Bad Bunny tiene más profundidad de profundidad. Lo que pasa es que si uno no sabe leer el código, pues no lo va a entender. Y yo pienso que hay que darle la oportunidad a todas esas cosas nuevas. Uno no puede descartarlas sin conocerlas y sin meterse un poquito. Ya usted verá si le gustan o no, pero si están ahí es por algo.
y siempre que llega algo nuevo, pues también produce, ¿no? Como ese choque de culturas de las anteriores generaciones. Eso es normal. Y es más, si sucede es porque ahí hay algo. A mí me sorprende que lo que llevamos de, creo que 35 minutos hablando, usted es muy de música en español y no mencionaba a nadie en inglés o francés. No, porque estamos hablando de mi lado del espectro, pero como consumidor de música, como oyente, sí hay una parte muy importante para mí que es la parte de anglo y la música clásica que me gusta muchísimo y el jazz, pero la parte anglo yo crecí también oyendo rock de los 70s y de los 80s y me encanta y tengo mi colección y de alguna manera son influencias. Yo recurro mucho a referencias, sobre todo sonoras, de este tipo de música anglo, para cuando estoy produciendo un álbum. Yo quisiera tener que la batería me suene como la de no sé quiéncito, que las guitarras, una vez oí que tal banda, unas guitarras que quiero tratar de emular porque me gusta su sonido. Para mí es una influencia importante la música anglo. ¿Alguna en particular? Me gusta que esté por encima para de mí, los otros. los Beatles siempre serán Biblia, no, claramente los... Pero esa no es respuesta cliché, los Beatles. Sí, pero es que es verdad. O explíqueme por qué, porque yo jamás he entendido por qué los Beatles son... Los tipos establecieron, pues más bien, el código del pop que seguimos manejando hoy, en cuanto a estructura, armonía, la forma de las canciones, maneras de grabar, fueron muy pioneros en eso. Entonces los tipos, más allá de que los Beatles sean un cliché, es que es verdad, los tipos establecieron unas normas y unos códigos que para mí tiene el pop, que tienen mucho que ver con ellos, lo mismo con los Stones. Pero si ya nos vamos un poquito más allá, por ejemplo, mi banda americana favorita puede ser Tom Petty and the Heartbreakers. Me parece que es una cosa bellísima sonoramente y líricamente lo que escribían estos señores. Una simpleza muy tierna, pero muy brutal, es muy bonito. Y no sé, me gusta mucho John Mellencamp, me gusta mucho Steve Miller Band, Goo Goo Dolls. O sea, su biblioteca musical debe ser una putería. Sí, tengo una colección chéverísima y amo los vinilos. Tengo una buena colección de CDs y de vinilos un poquito más chévere. Y esta es una cosa que me gusta hacer cuando viajo, buscar vinilos. Eso me produce mucho placer. ¿En qué es usted un desastre? Soy un desastre con los números. O sea, manejando la plata estaría quebrado. Necesito ayuda. Afortunadamente estoy bien acompañado. Esa es su Elisa, contadora, manager. es mi conciencia matemática. Sí, es mi conciencia matemática, entre otras cosas. ¿Y le ha dicho que no algo a usted? Sí, ¿Quiere más? esa es una de sus virtudes. Exacto. No sea huevo. ¿Qué huevo nada? ¿Qué huevo nada le prohibieron? No, hay ciertas cosas en que ella me aterriza porque uno se entusiasma y como que en los viajes, por ejemplo, pero que con el es un hotel de 5 estrellas se vale. a veces porque estamos en un sitio divino y me quiero quedar 15 días más y me dice, o sea, huevo, no, pero ese tipo de cosas, ¿no? Como que va a comprar otra guitarra, ¿en serio? ¿No más? O sea, usted es un desastre financiero y sería un desastre financiero y estaría vaciado, o sea, si no hubiera sido protegido, entre otras por mi esposo, por mi equipo también, que es un equipo con el que llevo trabajando un poquito más de 30 años. Sí. así de leal. Mi management es de 30 años. Nos conocimos la primera vez que yo pisé un estudio, conocí a la persona que hoy en día es mi manager. Pero eso habla muy bien de usted. De los dos. Sí, pero habla muy bien de usted porque el artista, o sea, la estrella es la que puede cambiar o la que toma la decisión final, y que usted haya estado 30 años, es que 30 años es más que un matrimonio. Sí, eso es una relación muy larga. ¿Cuánto lleva usted con él? ¿Casados? Sí, no, como pareja y 8 todo. años, como pareja casi 15, 14 años. O sea, su manager es más pareja suyo que... Sí, es una relación muy larga que empezó hace muchísimos años y pues también habla muy bien de él, porque imagínate, por supuesto. de todo esto y no tener uno problemas de cuentas o de concepto, pues es porque hay una buena... Pero usted se ve que usted no es un tipo cositero. Usted se ve que usted no es, yo soy el protagonista, yo... En ese sentido no, pero sí me gusta mucho estar encima de las vainas. Sí, es micromanejo. Es micromanejo. O sea, es mamón. Yo quiero, sí, es mamón. Es una mamera. Yo quiero ver el afiche. Bueno, mire, Ya la fuente del afiche
vamos al estudio, oír la mezcla, ver TV. Yo ya sé quién lo puedo enviar a ustedes, a quien tengo que entrevistar. ¿A quién? A su sonidista y al que está en la S, esos lo deben detestar. Ellos me oyen. Yo soy ingeniero de sonido y eso es peor. Soy ingeniero de sonido, entonces sé qué está pasando y por qué está pasando y cómo se resuelve. Y eso hace que nos entendamos bien, pero también yo llego al ensayo tempranísimo a oír esa vaina 20 veces y me siento con ellos y les jodo la vida. O sea, usted es perfeccionista, si quiere ya, digámonos hacia su... Usted es perfeccionista. Sí, la verdad sí. Si al carro le pasa una moto y le hace un rayón, eso hay que arreglarlo. Pero pero yo soy como usted. Y si se me pierde un esfero, tengo que comprar 35. Así sea un esfero Vic. Horrible. Y si el blue jean me gustó, entonces son 4. Bueno, por eso su amor por la ropa negra. O por todo negro. Los carros son negros, esto es negro. No sé, me parece estéticamente agradable y no como que no perturba mucho la vaina y es como fácil, como sencillo. Y eso sí, el negro acumula un poco más de mugre, pero pues, nada que sé. Oiga, yo le había contado mal un cuento porque, voy a explicar ahora que estamos acá. Esta casa, donde vine a nacer yo con me dio mi familia, es esta que está acá. Esta que está acá. Esa casa es muy grande hacia atrás, en un jardín gigantesco. Y en el jardín, en la parte de atrás, mi papá dividió e hizo otra casa. En esa casa de atrás pasé mi adolescencia. Esta casa se vendió a una señora Olga, que es todavía mi vecina, y ella la reformó. Y la casa que yo vine a comprar es la de que era la de su papá, pues su papá construyó ahí esa casa para estudiar violonchelo, para no molestar a la vida familiar. Y la hizo, se encaprichó, y primero hizo el estudio de violonchelo, después un poquito más, después le puso otro baño, después no sé qué tal, y terminó haciendo una casa muy interesante, que es donde yo vine a vivir ya la adolescencia. Después me fui de esa casa, quedó en manos de la familia, y esa fue la que yo volví a adquirir. ¿Y esta le tiene ganas a usted? No, porque ya la reformaron, ya es otra cosa. O sea, usted ya está feliz en la suya y ahí se va a morir. Ahora nos tomamos un cafecito. Ahí se va a morir. Ahí me va a morir. Yo creo que sí. Hablemos ahora sí de su disco, pero suélteme una hijo de madre chiva, o sea, mire, una vaina. Una chiva, una que ya había soltado, Donde- que no es chiva porque ya la había soltado, y es que la primera canción que ya la lanzamos a finales del año pasado es un dueto con Celia Cruz, y tiene la particularidad que en el mundo de hoy no es con inteligencia artificial. Me conseguí la cinta, me conseguí el permiso, hablé con la familia. Yo sabía que esa cinta existía porque yo había trabajado en un estudio en donde ella grabó esa vaina y estaba por ahí guardada. ¿Y a usted no le toca eso con la disquera de ella? ¿O? Claro, eso fue todo un maní, conseguir los permisos discográficos del uso del nombre de la señora y de su voz con la familia. Ellos tienen una fundación que protege el legado de la señora Celia. Y hablamos con ellos, les mostramos el proyecto, les pareció lindo y sacamos esa primera canción con Celia Cruz, que para mí es como el dueto de la vida, pues. Y en ese mismo álbum que lo grabamos en vivo en una serie de conciertos, tengo la peculiaridad de que tener la canción de Celia y estoy haciendo el mismo proceso con una canción bellísima con el Benny Moré, que es otro de mis grandes ídolos de la música latina. Misma historia, me conseguí la cinta, me conseguí el permiso, me conseguí la vaina y tengo en ese álbum, pues para mí por lo menos, yo no sé si eso será comercial, si la gente lo entienda, le parezca chévere o no, dueto con Celia Cruz y dueto con Benny Moré. Para mí es como ya, lo máximo. Y ya última pregunta, ¿usted es dueño de su música? De parte de mi música. O sea, ¿usted ha vendido su catálogo? Hay parte de mi catálogo que conservo, con cosas que yo mismo he financiado, que yo mismo he manejado, y otras que he hecho para discográficas con quienes compartimos eso. Entonces procedamos y ya me cuenta toda su historia y lo vamos a hacer como lo quiere la productora, como un super click. ¿Quién es la productora? Ella es la productora, ella es la que manda. quiere? Ya le va a decir. Okay. Andrés, su disco sale ya casi, ¿no? ¿De qué es? Es un álbum que se llama Andrés Cepeda Big Band 2. Ya había hecho uno haciendo solo boleros de la época del feeling. Y este es como un recorrido, como una historia de cómo viaja el formato del Big Band. El formato del Big Band es este que tiene la fila de trompetas, de saxofones, de trombones, el piano, el contrabajo, la percusión. Y es un formato que nace a principios del siglo XX en las ciudades grandes de Estados Unidos, cuando nace el jazz, ¿no? O sea, Nueva Orleans, Nueva York, Chicago, toda esta cosa. La música de Glenn Miller, por ejemplo, es Big Band. Todo este, digamos, génesis del jazz, que es en este gran formato, empieza a viajar durante el siglo XX
hacia Cuba, entonces ahí se enreda con el bolero, con el son, con la guaracha, con la plena, con la bomba en Puerto Rico. En México se enamora de los boleros mexicanos y del mariachi, y finalmente llega a las costas colombianas y se encuentra con gente como Lucho Bermúdez, como Pacho Galán, que incorporan ese formato que es completamente americano, también un poco para complacer a sus audiencias y a sus clientes de los grandes hoteles en las capitales, de los salones de baile, y por medio del formato contrabandea la música tradicional de la costa norte de Colombia y hace que la élite de Bogotá y Medellín se enamoren del porro y de la cumbia. Físicamente los contrabandea y digamos que democratiza esa música, que era una música obviamente de origen afro, que era muy mal vista y que no era recibida por el resto del país, dentro del vestido del formato del Big Band. Eso es una cosa muy chévere que hace. Usted escribe un libro en el cual cuenta la historia de cada una de las canciones, no me acuerdo si de un álbum o de distintas canciones sueltas. Para este disco, ¿usted va a tener algún podcast o algún sitio donde explique cada canción o dónde va a estar alojado? El disco fue grabado en una serie de conciertos. En el concierto yo voy contando todo este cuento paso por paso. Obviamente en el disco no va a estar porque sería una vaina eterna. No, pues imagínese usted ahí con una vieja ahí que le va a dar su beso y hasta aparece con los, no, esto nace en Orleans. No se puede. Pero sí, obviamente en mi canal de YouTube y en mis redes sociales va a haber extractos de toda esta historia acompañando, digamos, narrando el recorrido de la Big Band, que es como el cuento del disco. O sea, es un homenaje a la música, sí, al bolero y cómo desde su nacimiento a su evolución. Es homenaje a las fusiones, ¿no? Estamos hablando de un formato netamente gringo, americano, que se permea de toda la música latina, por lo menos de la cuenca del Caribe, y que resultan las cosas más lindas, ¿no? Desde la música de Bobby Capó, de Benny Moré, de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, de los melódicos, es producto de esa fusión, de esa mezcla de sonidos y de culturas. Y el Big Band 3, si hay, ¿lo llevaría hasta la Pampa o no? ¿O esa historia no continúa hasta abajo? No continúa hasta abajo. O sea, se queda más o menos en el Caribe. En el Caribe. Se queda en el Caribe. Pero un Big Band 3 sí podía existir, pero ya habiendo hecho el recorrido por los boleros y por la historia del formato, creo que el siguiente paso sería el aporte al formato. Entonces pensaría yo que tendría que ser un álbum de formato Big Band, pero de música inédita. O sea, tírese alguna tarareada o algo así. Sí. Bueno, hay una canción. Sí. Hay una canción de la que me siento muy orgulloso que está en el álbum. Está desafinada, no importa. Algo así como hoy, ¿por qué? Hoy como ayer, yo te sigo queriendo, mi bien, con la misma pasión que sintió mi corazón cuando te vi junto al mar. Eso es. Oiga, ¿por qué serán los ojos? Yo sí quiero saber. Eso es. Porque todos los músicos cierran los ojos cuando. Ya es mueca de costumbre, muletilla de costumbre. Tal vez uno trata de transportarse a la concentración de la vaina, no sé. Pero sí. Y los violinistas sacuden la cabeza. ¿Va a ser un Tiny Desk alguna vez o no? Me encantaría hacer un Tiny Desk porque tengo muy buenos músicos para hacer música en vivo, que no es tan normal hoy en día encontrar gente que haga música de verdad en vivo. Y tengo una banda muy chévere que valdría la pena exponerla a los rigores del Tiny Desk, que es muy interesante. ¿De qué depende eso? ¿De su manager? La cola larga, estamos haciéndola. Así la están haciendo. O sea, va a haber Tiny Desk con este evento. Eventualmente sí. Pero la cola es larga, está muy de moda, entonces todos queremos estar ahí. Oiga, gracias. Oiga, un placer. Qué gran placer conversación. Bueno, no, pero qué mierda que no logré lo que quería. Era que alguien lo odie, que alguien diga Cepeda es un paquete. En los comentarios algo va a aparecer. Bueno. Gracias. Muchas gracias, muchacho. Ya terminó esta entrevista. Muchas gracias por haberla visto. Y el siguiente personaje, ojalá ustedes opinen. Chao, productora. ¡Vamos! Les voy a presentar a pues ustedes ya lo conocen porque hemos hecho videos juntos, pero mira, aquí está Esteban, el que hizo el remate de los equipos de 242. Sí.
¿Cómo se siente que tiene la responsabilidad de manejar y seguir un puto carro y lo pierde No, de vista y no, hemos perdido todo ese material? A mí me O parece sea, que explíqueme. parte de su trabajo también es estar pendiente del equipo y se fue a su bola en la Se entrevista. perdió durante 30 minutos, no hay grabación de eso. Por favor, contrátenlo como conductor. Sí. Esteban Pintor. Sí, y siempre que haya un plan y tenemos el Waze, pero es que usted se incomunicó, usted se Yo fue. le contesté y les puse el live location y Después usted de solo 2 llegó cuando horas. nos paramos, marica. Y no, Esteban, gran trabajo. ¡Vamos! Del putas quedó.